Buenos días a todos. Os damos la bienvenida a esta primera sesión técnica que vamos a moderar Antonio Casañas y yo y que está dedicada a la innovación en desalación y reutilización. En esta jornada hablaremos de estos nuevos sistemas innovadores que se han desarrollado y que serán presentados por ponentes de muy alto nivel técnico. Para no alargarme más, cada ponencia durará 10 minutos y dejaremos todas las preguntas para el final. En la aplicación podréis ver los currículum de las personas que van a presentar y luego, al finalizar cada ponencia, se puede realizar una votación para, entre todas las ponencias del Congreso, elegir aquella que más aceptación o más nos haya gustado a todos. Y, como decía, esta sesión de innovación en desalación y reutilización está patrocinada por GS INIMA y quiero dar la bienvenida y la palabra a Diego de Vera, que es el director de desarrollo de negocio de GS INIMA. Le cedo la palabra, Diego, 5 minutos para presentarlo. Gracias. Hola, ¿qué tal? No sé si se oye bien. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí abriendo esta sesión técnica de innovación en desalación y reutilización, pero antes de hablar de innovación, quería mandaros un fuerte abrazo en nombre de Carlos Torroja, que, como sabéis, por motivos personales, familiares, no ha podido estar aquí hoy y me ha pedido que os traslade este abrazo en su nombre. Hablando de innovación, ¿qué es la innovación? Seguro que muchos podéis hablar, pero está todo relacionado con mejoras, optimizaciones, nuevas tecnologías, aumento de productividad. Y también preguntaros qué hace el tío de desarrollo de negocio de GS INIMA hablando sobre innovación. Quizás sería más normal que estuvieran aquí, Belén Gutiérrez o Antonio Ordóñez, que lo tengo aquí delante, ¿no? Pero la verdad que para nosotros, para la gente de desarrollo de negocio que presentamos ofertas, la innovación lo que nos da es aquella ventaja o mejora competitiva que nos permite al final tener ese factor diferenciador, ¿no? De cara a poder ganar el contrato. Y por eso que trabajamos estrechamente con el departamento técnico, con el departamento de innovación y desarrollo dentro de GS INIMA. No me quiero extender mucho, solo quería trasladar un par de reflexiones. La primera es que debemos de seguir perseverando en innovación. Actualmente, según la OMS, solo tener acceso a agua potable corriente solo tiene 1/3 de la población mundial, es decir, quedan 2/3 de la población mundial sin acceso a agua potable. Y con esta innovación, en gran parte, lo que hacemos es reducir el costo del agua, de agua desalada o agua reutilizada. ¿Para qué? Para que ese acceso sea universal, para que podamos seguir trasladando estas mejoras, estas innovaciones a nuestros proyectos, conseguir un valor o un coste de metro cúbico más bajo y así poder universalizar el acceso al agua potable. Por eso yo animo a todas las direcciones de innovación, a todas las administraciones a que sigan perseverando y buscando esas nuevas optimizaciones o mejoras o procesos que vais a ver aquí durante las próximas 2 horas. Y la segunda reflexión que me gustaría hacer es un llamamiento, en este caso, a las administraciones públicas, clientes, organismos, porque es cierto que muchas veces nos encontramos las empresas privadas barreras para poder implementar estas mejoras, estas innovaciones. Seguro que todos estáis acostumbrados a ver en los pliegos de licitación que solo se permiten procesos o tecnologías que tienen que haber estado probadas en plantas de similar capacidad y durante 3-4 años. Entonces, eso la verdad que nos deja poco margen de maniobra para implementar estas innovaciones, o incluso en proyectos que ya estamos trabajando, incluso encontramos verdaderas trabas para poder implementar plantas piloto.
Por eso, la segunda reflexión que quiero hacer es ese llamamiento para que se nos permita, porque será por el bien de todos. Y, bueno, no me quiero extender más. Seguro que va a ser una sesión apasionante, un congreso espectacular. Esta ciudad está a 1 hora de mi casa y vais a disfrutar de ella y, bueno, sobre todo esta noche la visita a la Alhambra espero que sea espectacular. Un abrazo. Muchas gracias, Diego. Lanzamos ese guante a la Administración a ver si poco a poco van incorporando soluciones más innovadoras en los pliegos. Vamos a dar paso a la primera ponencia, que está a cargo de Elena Zuriaga. Si puedes, Elena, ir subiendo. Elena es ingeniera química, doctora en Ingeniería y Producción Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es la responsable técnico de I+D en FACSA. La ponencia de Elena es relativa al proyecto LIFE AMIA, combinación de tecnologías innovadoras para la reutilización de agua. Cuando quieras, Elena, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo os voy a contar el proyecto LIFE AMIA, que ha terminado hace pocos meses. Bueno, en los últimos meses, como sabéis, estamos sufriendo una fuerte sequía que afecta no solo a España, sino a múltiples zonas de Europa, donde tenemos un estrés hídrico que llega a afectar a más del 30% de la población europea. Unido a la creciente demanda de agua, pues hace necesario que fomentemos la reutilización de agua. A nivel europeo, los datos reflejan que solo el 2,4% del agua se reutiliza, siendo estos valores en España pues, mucho mayores, en torno al 11%, principalmente en la vertiente mediterránea, en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Es por ello que el proyecto se ha llevado a cabo en la depuradora de Alhama de Murcia, dado que esta región reutiliza más del 98% del agua y principalmente para agricultura. En el proyecto LIFE AMIA lo que buscamos es reutilizar agua con calidad suficiente para riego agrícola de un modo sostenible energéticamente y en él, además de FACSA, hemos contado con la entidad de saneamiento de la región de Murcia, SAMUR, con el centro CEBAS-CSIC, que se han encargado de los estudios agronómicos, con la empresa inglesa Arvia, que ha desarrollado un proceso de oxidación avanzada, el laboratorio IPROMA y, por último, la consultora chipriota Atlantis. Bueno, el proceso lo que busca es una combinación de 3 tecnologías diferentes, de manera que seamos capaces de recuperar nutrientes y obtener agua de buena calidad, todo ello de una manera energéticamente sostenible. Para ello, la primera de las etapas es un tratamiento biológico en el que producimos biogás. La segunda de las etapas es un proceso con microalgas, que tiene bajos consumos energéticos. Y, por último, una oxidación avanzada, que como esta etapa sí que tiene más demanda energética, lo que hemos hecho es instalar placas solares para suplir la demanda energética. Y, por último, tanto el agua residual como el lodo y las algas que hemos obtenido pues han sido validadas agronómicamente por el CEBAS-CSIC para demostrar sus capacidades fertilizantes. Lo que hemos cogido ha sido el agua pretratada en la propia depuradora convencional y a partir de ella pues, ha entrado en nuestro proceso. Aquí podéis ver el tratamiento biológico, es un tratamiento compacto vertical donde tenemos en la parte inferior un tratamiento anaerobio con biomasa granular tipo EGSB. El agua asciende y tenemos un separador trifásico donde en la parte superior tenemos ya la cámara aerobia donde tenemos la biomasa soportada en carriers tipo MBBR. Tras este proceso tenemos un sistema de decantación y el agua pasa al tratamiento con microalgas, donde las microalgas, gracias a la luz solar y al CO2, pues son capaces de oxidar la materia orgánica. Y por último tenemos el tratamiento de oxidación avanzada, que consiste en unas partículas base grafito, llamadas NIEX, que absorben los microcontaminantes y son capaces de regenerarse in situ. Esta es la principal ventaja de este proceso. Aplicamos una baja corriente eléctrica y entonces somos capaces de mineralizar esos contaminantes que hemos absorbido. En cuanto al tratamiento biológico, hemos estado
trabajando con diferentes tiempos de retención hidráulico para mejorar las condiciones de operación. Más o menos de media hemos tenido una materia orgánica en torno a 600 miligramos litros, pero es de destacar que en esta depuradora está ubicada en un polígono industrial y, por tanto, recibimos muchas puntas de caudal y muchas puntas de materia orgánica, y la planta ha sido capaz de soportar estos picos y, además, viéndose favorecida la producción de biogás al introducir mayor materia orgánica. Podemos ver que en la primera etapa biológica hemos eliminado en torno al 80% de la materia orgánica, y en cuanto a la producción de metano, pues estamos en torno a un 70% de metano, produciendo un caudal de biogás en torno a 200 litros día. Es de destacar que en los procesos anaerobios, gran parte del biogás se queda absorbido en el agua. Nosotros en este proyecto no teníamos un sistema para desorber el biogás que se queda en el agua, pero sí que hemos estimado que en torno al 70-80% del biogás se queda en el agua que sale en el efluente. En cuanto al tratamiento con microalgas, pues también hemos ido jugando en función de las condiciones climatológicas y de diferentes variables con los tiempos de retención hidráulicos. Hemos trabajado con una concentración promedio de unos 500-600 miligramos litros de biomasa algal. Y en cuanto a los nutrientes, pues en cuanto a la concentración de fósforo, sí que hemos conseguido tener unos valores en el agua de salida por debajo de 2 miligramos litro. En cuanto al nitrógeno, pues principalmente tenemos amonio, pues también conseguimos cumplir con los requerimientos de calidad de agua para la salida. Las ventajas de las microalgas es que, en lugar de eliminar los nutrientes, que es lo que convencionalmente hacemos, lo que hacemos es recuperarlos con las biomasa algal para luego poderlos valorizar. En este proyecto también hemos estado estudiando los contaminantes emergentes. Después de hacer un screening de microcontaminantes, seleccionamos contaminantes de diferentes familias. Aquí podéis ver pues, fármacos como por ejemplo el nolotil, paracetamol, Voltaren, que son mucho más conocidos, antibióticos, ansiolíticos, y también seleccionamos pesticidas e insecticidas. Simplemente para que os suenen de diferentes valores, en todos los casos estamos hablando de microgramos litro, o sea, son valores muy pequeños, y lo que hemos hecho es comparar el tratamiento convencional de fangos activos con el tratamiento AMIA. En esta gráfica podéis verlo mejor. Sí que es verdad que el tratamiento convencional de fangos activos elimina compuestos como puede ser el acetaminofén o la 4-aminoantipirina, que sería el nolotil. Pero, en cambio, hay otros compuestos, como por ejemplo la venlafaxina, que el tratamiento convencional no es capaz de degradar. En cambio, con el tratamiento AMIA sí que llegamos a conseguir un 78,3%. Es de destacar que las microalgas ayudan a eliminar bastante cantidad de contaminantes emergentes, y luego con la oxidación avanzada pues es lo que realmente ya nos ayuda a bajar esta concentración. También sería de destacar el diclofenaco. Como sabéis, es un compuesto muy recalcitrante, cuesta mucho de eliminar, conseguimos una eliminación de un 62%, y hay otros compuestos como por ejemplo trimetoprim y la cipermetrina, que sí que somos capaces de eliminarlos al 100%. En cuanto a la validación tanto del agua tanto de las algas como del lodo, pues lo hemos validado a nivel de laboratorio en las instalaciones del CEBAS-CSIC, a nivel de ensayos de mesocosmos con diferentes especies, en la propia depuradora, donde teníamos un pequeño invernadero donde cultivamos lechugas, tomates y limones, y luego ya a gran escala en los invernaderos también del CEBAS-CSIC, donde también se han comparado diferentes cultivos, como por ejemplo los melones y las lechugas que se observan en la imagen, donde se han comparado nuestros fertilizantes con un fertilizante mineral control. Como conclusión, pues hemos estado durante más de 2 años validando esta tecnología a escala demostrativa, y podemos decir que es una solución sostenible. En cuanto al tratamiento biológico anaeróbico-aeróbico, hemos demostrado que consume baja energía, sobre todo porque tenemos un tratamiento anaerobio, pero lo que es más de destacar es en la baja producción de fangos que hemos tenido, ya que en comparación con un tratamiento convencional de fangos estamos por debajo del 70%.
En cuanto a la biomasa producida, tanto los lodos como las microalgas, pues ambos son aptos para ser utilizados como biofertilizantes en agricultura. Y las microalgas pues, han demostrado asimilar la cantidad de nutrientes necesarias para poder tener un agua de calidad para ser reutilizada en agricultura. En cuanto al tratamiento de electrooxidación, pues nos ha permitido afinar con la reducción de patógenos y, sobre todo, destruir los contaminantes emergentes. Y con todo ello pues, podemos demostrar que el agua que hemos obtenido tratada con este sistema, la EFAMIA, pues es útil para ser reutilizada en agricultura. Sin más, muchas gracias y creo que las preguntas vendrán. Muchas gracias. Ahora tengo el honor de presentar a un gran profesional y amigo, como es Javier Arrieta. Javier es licenciado en Ciencias Biológicas y máster en Ingeniería Medioambiental por la Universidad de Newcastle. Inició su carrera profesional como investigador en el Centro Tecnológico Geiker, desde donde pasó a la empresa Cadagua del Grupo Ferrovial, donde lleva ya 27 años. En la actualidad es jefe del Departamento de I+D+I y dirige con su equipo numerosos proyectos de investigación e innovación en el ámbito de pilares energéticos de su departamento. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Antonio, sobre todo por lo de amigo. Y a todos los presentes por estar aquí en esta ponencia, a pesar del título tan poco glamuroso como pasa esto. No sé dónde tengo que darle. Para que arranque. No está cargada, ¿no? Porque aquí no hay... Este no, es este. Vale, listo, ¿no? Sí, perfecto. Ahora no me quitéis minutos, Antonio. Bueno, arranco. Bueno, creo que los operadores de desaladoras conocemos bien, ¿no?, este problema, ¿no? Al final todos lo hemos sufrido en mayor o menor medida. Tenemos nutrientes, tenemos luz, una corriente de agua, una buena superficie. ¿Qué más quieren los balanos, los poliquetos, las algas, los corales? Etcétera, etcétera, ¿no? Estas fotos, por ejemplo, son de la desaladora de Ceuta, ¿no? Como veis, un problema serio. Las consecuencias también las conocemos: consumos químicos para limpieza, contratación de buceadores, cloración, pérdida de carga en la tubería, incremento de consumo energético de las bombas del intake, incluso en algunos casos parada de producción para hacer limpiezas más drásticas, ¿no?, como piggings, etcétera, ¿no? Hay mucha publicación disponible sobre posibles métodos de control del fouling. Hoy vamos a hablar de uno un poquito diferente, al menos diferente en nuestro sector, porque viene usándose en buques mercantes para mantener los circuitos de refrigeración de los buques limpios ya durante un tiempo, ¿no? La empresa que nos ha facilitado el sistema es Yalco, que vende equipos de Decatelco, pero queríamos probarlo en el ambiente y en el tipo de organismos que crecen en los intakes de nuestras desaladoras. Al final, un poquito de teoría. Los iones de cobre se obtienen gracias a una reacción de electrólisis en donde, bueno, se genera hidrógeno, grupos hidroxilo y iones de cobre, ¿no? En definitiva, el cobre se va cargando positivamente y se va disolviendo, ¿no?, en el agua. Se puede estimar de forma bastante precisa, en función de la intensidad aplicada y del caudal circulante,
la dosis de cobre que estamos utilizando y luego en función del peso del ánodo pues sabremos más o menos cuánto nos va a durar, ¿no? Hay mucha bibliografía respecto al efecto biocida de los iones de cobre. Las dosis de las que hablan siempre están entre 5 y 30 microgramos y nos hemos basado en esas dosis, ¿no? Como podéis ver, los efectos son múltiples, ¿no? Inhibición del crecimiento, inhibición de la fotosíntesis, de la capacidad reproductora, causa daños a nivel celular, ¿no? Todo esto era muy prometedor, pero había que probarlo con nuestros organismos de los INTEX y con la biología que ahí se genera y, sobre todo, ver que no tiene ningún efecto negativo en las membranas y que es económicamente viable, ¿no? Para ello nos fuimos nada menos que a Melilla, Ceuta y Águilas para hacer diferentes ensayos. En Melilla hicimos un primer ensayo sobre organismos, digamos, recién formados, sobre colonias de organismos recién instalados, a los que luego les expusimos a las dosis de cobre. En Ceuta quisimos probar el efecto, digamos, biocida sobre organismos plenamente formados y, sobre todo, balanos, mejillones y los famosos poliquetos tubícolas, que son estos que salen a comer y cuando les pasa una molécula de cloro o les toca se esconden hasta nuevo aviso. Ahí son un verdadero problema porque proliferan mucho. Y en Águilas hicimos pruebas con la ayuda de nuestra amiga y compañera Eva Muñoz, pruebas de las membranas de ósmosis y también con la colaboración de DuPont. Aquí veréis la instalación. El buceador está instalando unas tuberías de polipropileno que estuvieron 3 meses sumergidas. Como veis, ya al de un mes la vida empezó a buscarse camino y al de 3 meses bueno, pues ya teníamos absolutamente todo colonizado. Luego las colocamos horizontalmente con los ánodos de cobre en medio en un bombeo y durante 3 meses los expusimos a unas dosis de 30 microgramos de iones de cobre. Hicimos una serie de analíticas del agua para confirmar que efectivamente teníamos 30 microgramos y lo comparamos con la pérdida de peso del ánodo. Realmente se perdía un poquito más de lo que en teoría debería de perderse y ahora hablaremos de ello. Pero bueno, al de 3 meses sacamos las tuberías, comprobamos que la tubería que había estado sin el efecto del cobre estaba igual, había crecido un poco más, tampoco mucho, porque realmente las condiciones ahí no eran buenas para la vida, no había ni luz y la corriente era demasiado fuerte. Pero lo que sí vimos es que en la otra tubería se empezaba a ver claramente un efecto de limpieza del material o de la biología, del macrofouling que allí había, ¿no? Había una clara reducción de la colonización. Como digo, confirmamos la dosis, pero vimos que se perdía un poco de material por cizalladura, por digamos, desprendimiento, descascarillamiento del ánodo, más o menos un 10%. Y esto había que tenerlo en cuenta también a la hora de hacer cálculos económicos de la pérdida del material, ¿no? Nos fuimos a Ceuta, allí nos centramos, como digo, en organismos plenamente formados, para lo cual cogimos del fondo marino en la zona del INTEC un montón de poliquetos, de rocas bien cargadas de vida, de cuerdas bien cargadas de vida, etcétera. Las distribuimos en 2 GRGs y entre GRG y GRG colocamos los ánodos de cobre, ¿no? El agua circulaba de uno a otro, de tal manera que el primero era, digamos, el GRG de referencia y el otro el GRG problema. Mantuvimos las dosis de 30 microgramos, que entendíamos que eran dosis de choque, vamos a decir. Hicimos un seguimiento semanal fotográfico, ¿no? de lo que ahí había, y la verdad es que el efecto fue rápido y fue potente, ¿no? El primer GRG, la vida, lógicamente, en este caso sí, las condiciones eran óptimas, continuaba creciendo y proliferando, mientras que en el GRG problema enseguida vimos cómo se produjo pues, la muerte de todos los organismos, los poliquetos no volvieron a salir. Incluso al final del ensayo se estaba desprendiendo algo de material, lo cual es importante porque a veces no es sencillo, ¿no? Que este material calcáreo se vaya desprendiendo. Por lo tanto, era evidente el efecto biocida en estas dosis. Como digo, 30 microgramos y, en definitiva, bueno, pues aquello fue totalmente satisfactorio. Luego mantuvimos una dosis de 7 microgramos durante otros 70 días para confirmar que una dosis de mantenimiento también era efectiva y así fue, esas fueron las conclusiones, ¿no? Realmente el consumo fue de unos 11 microgramos, pero bueno, es por lo que he dicho antes, se pierde siempre algo de material por descascarillamiento, pero se mantuvo el primero con vida y el segundo absolutamente nada de vida. Así que con esos resultados, una vez establecida la efectividad del control de los organismos marinos, pues nos quedaba descartar los posibles efectos negativos en las membranas, ¿no?
de ósmosis. Para ello nos trasladamos a Águilas, donde teníamos un banco de prueba a disposición y, bueno, sí le incorporamos un filtro de cartuchos entre los ánodos y las membranas, precisamente para proteger a las membranas de este posible desprendimiento de trocitos de cobre. No queríamos que dañaran la superficie de las membranas, ¿no? Se utilizó una membrana a cortesía de DuPont, así que una vez más gracias a Antonio. Y, bueno, con una conversión del 12%, se seleccionó una dosis de 20 microgramos, una dosis intermedia, y durante 2 o 3 meses estuvimos osmotizando 24/7 y hicimos una autopsia de la membrana, también cortesía de DuPont, y lo más evidente que se observó fue un ensuciamiento rojo asociado al hierro, posiblemente por deterioro, de hecho, de alguna pieza del banco de pruebas, porque vimos claramente como el cartucho estaba totalmente limpio de hierro, ni ninguna mancha de hierro. De hecho, lo achacamos a la bomba del banco de pruebas, que estaba un poco deteriorada. En cualquier caso, lo más importante es que la pérdida de permeabilidad derivada de este problema se recuperó sin problemas en la limpieza, y también presentaba la membrana algún ensuciamiento orgánico típico de este tipo de ensayos, nada relevante. Y, desde luego, nada achacable al cobre, ¿no? Se hizo un test de infrarrojos en donde se confirmó lo que se había observado visualmente, el hierro. Ahí tenéis los 2 picos de hierro. También había un pequeño pico de cobre y un pequeño pico de cromo, nada relevante, y, en definitiva, no se apreciaba deterioro de la membrana ni pérdida de permeabilidad achacable a las altas dosis de iones de cobre a los que los habíamos expuesto, ¿no? Por lo tanto, a priori no veíamos un problema, no hemos visto un problema con el uso de este método. Es importante, además, tener en cuenta que estábamos a 1 metro del banco de prueba. Hay una desaladora, lógicamente, entre el punto de inyección del cobre hasta las membranas, y vamos a tener no solo el intake, sino todas las diferentes etapas de protección que todos conocéis, ¿no? Aún así, no se ha visto ningún problema. Y lo único que nos quedaba por hacer es, bueno, pues una vez hemos visto que las membranas no sufren deterioro y que el sistema es efectivo, ¿es esto viable técnicamente y económicamente? Hicimos este pequeño ensayo junto con Yalco, de ver cómo se instalaría, por ejemplo, en la desaladora de Ceuta de 25.000 metros cúbicos más o menos al día, y vimos que tendríamos que instalar 7 ánodos en el cajón este que habéis visto al principio, 7 ánodos de unos 900 milímetros cada ánodo. Y con una dosis media de las que habíamos estado trabajando, estos ánodos vendrían a durarnos 2 años, y el coste de OPEX que he colocado ahí básicamente es la reposición cada 2 años de los 7 ánodos, porque el consumo energético es muy bajo, ¿no? Y, bueno, pues en conclusión, es una opción innovadora en nuestro sector, técnicamente válida para el control del tipo de incrustaciones y de macrofauna que se genera en nuestros inmisarios. No hemos apreciado problemas de fouling en las membranas derivados del cobre, ni ningún otro tipo de problema achacable al cobre en la operatividad de las membranas. Y luego la viabilidad económica pues va a depender del grado del problema de cada desaladora. Lo que sí está claro es que hay que poner en la balanza todo, ¿no? Es decir, el coste de la cloración, la subcontratación de buceadores, el incremento de energía del bombeo del intake por pérdida de carga, incluso la falta de oportunidad de que en un momento dado pues tenéis que parar la producción para hacer una limpieza mayor. Pero pensamos que es una opción interesante que ahí está, ¿no? Una más. Y nada, simplemente dar las gracias a todo el mundo, por supuesto a Yalco y a DuPont, y a las 3 desaladoras y sus jefes de planta que nos han ayudado a sacar adelante este pequeño proyecto. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante, y gracias por ajustarte al tiempo. Yo, cuando hablabas de que se dosificaba cobre y demás, decía, verás las membranas, pero, Antonio, siento decirte que no se afectan. Bueno, vamos ahora a escuchar una ponencia que estoy deseando ver esta presentación porque es realmente innovadora. Se trata de desalación por ósmosis inversa en profundidad y está a cargo de 2 ponentes que nos la van a presentar a la limón, que es Francisco Javier Sanchís y Miguel Ángel Socorro. Francisco Javier Sanchís es ingeniero industrial en la especialidad Técnicas Energéticas de la Universidad Politécnica de Valencia y doctorando en electroquímica en la Universidad de Alicante. Actualmente está en Aguas de Valencia, Globalonium, donde tiene ya 29 años
29 años de experiencia profesional en el área de operaciones del agua potable y dirección de desalación. Ha sido gerente de varias empresas mixtas de gestión del ciclo del agua con la Administración, como Morella, Sagunto y Gandía. Y Miguel Ángel. Miguel Ángel Socorro es ingeniero civil e industrial mecánico y es funcionario de carrera del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y al mismo tiempo es profesor asociado en la Universidad de Las Palmas. Adelante. Buenos días. Primero pedir disculpas por el estado de mi voz, pero amanecí ayer con un trancazo de gripe importante. Vamos a intentar hablar y que nos entendamos bien. Vale. Bueno, empezaremos por hablar qué representa el Consejo Insular de Aguas en este proyecto. El Consejo Insular de Aguas, para que nos entendamos y aquellos que están alejados de lo que es el entorno insular, es lo que ustedes están más acostumbrados como una confederación hidrográfica. ¿Qué sucede? Que la Ley de Aguas en Canarias tiene unas características particulares. Es una ley del 12 del año 90, de 26 de julio, y en ella se establece pues las características para el desarrollo y gestión del agua en las islas. El Consejo Insular de Aguas es un organismo dependiente de lo que son los cabildos insulares, quizás ustedes lo entiendan mejor, como las diputaciones, ¿vale? Y los consejos insulares son los que van a gestionar el agua ahí. En nuestro caso, disculpen, pero no era esta la presentación que yo esperaba, estoy un poco despistado. Pero bueno, el Consejo Insular de Agua, lo que es la Ley 12/90, sufre una modificación en diciembre del 2021, y tanto en la del año 90 como el año 21, en su artículo 5 establece la capacidad, la calidad y la producción industrial del agua. ¿Vale? Bueno, entenderán que la necesidad, la importancia del agua en Canarias es fundamental. Nosotros nos movemos en un entorno turístico con una carga agrícola importante y no tenemos otra fuente de suministro que no sea el agua desalada para cubrir la parte fundamental del agua. Tenemos una capacidad de producción del agua subterránea, pero que intentamos aminorarla porque lo que hemos conseguido a lo largo de estos años es agotar el acuífero. ¿Vale? De ahí la necesidad y la importancia de que nosotros tengamos una producción de agua desalada que garantice nuestro consumo. ¿Vale? Bueno, el Consejo Insular de Agua, junto con el Cabildo, tiene acceso al proyecto junto con SEDETI, que vamos a exponer hoy y que Javier les va a exponer, de lo que es la desalación en profundidad. El objetivo de este proyecto de desalación en profundidad es reducir costes energéticos fundamentalmente, ¿vale? El proyecto tiene 3 bases fundamentales. Por un lado, reducir el consumo energético. Por otro lado, establecer unas características en cuanto a la calidad del agua, ¿vale? Y un tercero que sería seguir produciendo tecnologías que nos ayuden a mejorar dichas características. Bueno, sin más, les paso con Javier Sanchís, que les explicará lo que es el proceso técnico de la misma. Muchas gracias, Miguel Ángel. El CEDETI inició una compra pública precomercial de innovación y desarrollo. Esta compra pública se basaba en cumplir una serie de 3 hitos, 3 fases. Estas 3 fases eran todas excluyentes en función del grado de satisfacción. Buscaban 3 requerimientos, como ha comentado Miguel Ángel. La solución que aportamos es una solución de desalación en profundidad, a una cota de 450 metros de profundidad. La validación la realizamos en onshore, offshore, para después pasar al desarrollo final. En esta desalación onshore la hicimos con agua salobre,
a una cota aproximadamente de 45 metros de profundidad. Utilizamos 6 membranas de 8 pulgadas de la marca LG. Simulamos las condiciones de funcionamiento para agua de mar, que estaría a 450 metros, generando una pérdida de carga. El porcentaje de recobro del sistema lo tenemos en torno al 20%. Las características del agua, es un agua, como hemos dicho, agua salobre de 1500 microsiemens de conductividad, y obteníamos un agua de 380 microsiemens de conductividad. El resto de cortes de sales son las que se pueden ver ahí en la pantalla y tienen ustedes en la presentación. La segunda validación que realizamos fue una prueba offshore. Fuimos a la plataforma oceánica de Canarias, que tienen una zona de batimetría superior a 400 metros de profundidad, donde pudimos hacer estos ensayos. Ahí se cumplían ya las condiciones de salinidad. El punto de toma de la boya, de la baliza Argo, estaba a 13 grados de temperatura y la conductividad, sodios totales de 36.000 ppm. Tuvimos una serie de problemas. Hicimos al final 4 pruebas con sucesivas mejoras sobre el prototipo para poder finalmente probarlo en el mar. Finalmente, en la fase 3, que es en la que nos encontramos, consiste en realizar ya un sondeo en tierra permeable a 450 metros de profundidad, que se encuentra a una cota de 7 metros, en la depuradora de Ginamar se encuentra una cota sobre el nivel del mar de 7 metros y a una distancia de 101 metros de la línea de costa. Los anteriores prototipos eran de 50 metros cúbicos día. Este debe de ser de 1000 metros cúbicos día, para lo cual necesitamos entre 20 y 21 tubos de presión, cada uno con 5 membranas de 8 pulgadas. El diámetro del sondeo puede variar en función de las dos tipologías que presentamos, o bien 4 niveles con 5 tubos de membrana en cada nivel, o un diámetro menor de 22 pulgadas, serían 7 niveles con 3 tubos de presión en cada uno de los sistemas. Se ha simulado con el software las características de las membranas. Tenemos una salmuera que es más diluida. Estamos trabajando el objetivo con un recobro del 30%. Es un agua que tiene menor impacto ambiental. Estamos trabajando con una reducida ocupación del terreno. El impacto visual es pequeño. Se aprovecha la presión natural del terreno, la presión estática del agua. Las membranas trabajan siempre a la misma presión. No hay ninguna bomba que arranque o que pare, que le dé presión a esa membrana. No tiene reactivos químicos en el pretratamiento. Se basa en un sondeo permeable, con lo cual nos ahorramos todo el tema de pretratamiento, toda la energía asociada a la captación y pretratamiento. Consumo energético, estamos hablando, el objetivo de uno de los requerimientos de la licitación era suministrar agua con menos de 1,7 kilovatios hora metro cúbico de permeado. Estamos ahí en menos de 1,7 kilovatios. Y costes de operación, que era el tercer requisito de viabilidad, hablaban de el requerimiento era menos de 0,50, teniendo en cuenta que el coste de la energía eléctrica era de 6 céntimos. Con esos condicionantes, los costes de operación estarían en 0,25 euros metro cúbico de salado. Tema del boro, pues ahora con la nueva legislación no tiene ningún problema. Las pruebas que realizamos en Ricla, y estamos viendo el agua del permeado. El sistema funciona con arrastre del concentrado, lo que provoca el flujo longitudinal a través de la membrana, pasando el permeado a una cántara que se encontraría al final del pozo, que está a presión atmosférica, y esa agua es el que sacamos a la superficie. El consumo energético de ese agua permeado representa básicamente
más del 90% de los consumos energéticos asociados al sistema de desalación. Decir que esto se trata de un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo con un importe de 5,4 millones de euros. Muchas gracias. Ahora nos va a hablar don Eduard Muñoz, que es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Politécnica de Cataluña y desarrolla su actividad profesional en el sector del agua desde 2016. Forma parte del área de tratamiento de aguas residuales y recuperación de recursos del Departamento de Innovación de Acciona desde 2020, donde desempeña funciones de gestión de proyectos de innovación y de apoyo a negocios mediante modelización y simulización de procesos. Adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, yo vengo a contaros el proyecto ADES. Es un proyecto en el que desarrolla Acciona junto con la Universidad de Girona y que consiste en el desarrollo de una herramienta de apoyo a la decisión basada en el concepto del gemelo digital. Es un proyecto que tiene una duración de 3 años, que empezó en marzo de 2022 y que tiene por objetivo llevar a cabo una optimización de la operación de planta, de manera que se mejore tanto la eficacia como la eficiencia de los tratamientos y se prevengan fenómenos microbiológicos que pueden ser perjudiciales para la sedar, ¿no? Es sabido que las estaciones depuradoras de aguas residuales hacen un uso intensivo de la energía y de recursos químicos y que están sujetas a regulaciones ambientales cada vez más estrictas y que son también infraestructuras cada vez más críticas en la protección de nuestras masas de agua. En este sentido, es fundamental o cada día más importante optimizar nuestro tratamiento para ser más eficientes tanto en términos energéticos como de consumo de recursos. En este contexto, las herramientas de la llamada Revolución Industria 4.0 suponen una oportunidad para llevar esta optimización a un nuevo nivel. De estas herramientas del 4.0 destacan desde hace bastante tiempo, o vienen destacando desde hace un tiempo, el gemelo digital, ¿no? Puede ser bien por sus múltiples usos potenciales que se le han detectado, su capacidad optimizadora de procesos, ¿no? Este creciente interés en los gemelos digitales ha llevado a un incremento de la literatura que hay alrededor de ellos, ¿no? Y que a veces ha contribuido no solo a generar expectación, sino también un poco de confusión al respecto de lo que son. De hecho, por este motivo, desde hace ya un tiempo, se vienen haciendo esfuerzos desde diferentes ámbitos sectoriales para intentar llegar a un consenso o definir o acotar de alguna manera de lo que se trata un gemelo digital y de cuáles son sus características, ¿no? Y estos esfuerzos se materializaron en 2022. Por ejemplo, en lo que respecta al grupo de trabajo del gemelo digital del Smart Water Network Forum, propusieron una definición del gemelo digital por la cual, digamos que viene a decir que es una representación digital dinámica de una entidad del mundo real y sus comportamientos, mediante el uso de modelos de datos, tanto estáticos como dinámicos, para tener interacciones con él, mejorar la comprensión y así también mejorar los rendimientos. Por otra parte, un comité de expertos de la IWA definió una serie de características fundamentales de lo que definen que es un gemelo digital, ¿no? Por una parte, está conectada a una contraparte física, a la que podemos llamar un gemelo físico. Debe existir un flujo de información entre ambos gemelos, necesariamente automatizado desde el gemelo físico hacia el gemelo digital, y debe haber una sincronización, una evolución sincronizada de ambos gemelos, ¿no? Por sus características, los gemelos digitales tienen sinergias con otras técnicas o herramientas de optimización que ya son bien conocidas, como es ejemplo del Model Predictive Control, pero que tienen una baja implantación en la SEDAR. Esto puede ser porque, al compararlo con técnicas ya más comunes en la SEDAR y que tienen un enfoque reactivo, como son los controles basados en el PID, el MPC requiere una mayor potencia computacional, lo cual significa una mayor inversión, también requiere un mayor mantenimiento y también requiere la existencia de un modelo que sea fiable y robusto. En conjunción, digamos, el MPC con un gemelo digital podría, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos de los últimos años, podríamos decir que esta barrera existente que de cierta manera impedía o dificultaba la implantación de los MPC en la SEDAR podría haberse superado. Por otra parte, también se sabe que en las plantas depuradoras existen fenómenos microbiológicos, como pueden ser las
los fangos biológicos, bueno, las espumas biológicas, los fenómenos de desfloculación del fango o el bulking filamentoso, que son difíciles de predecir y también más difíciles de revertir. Por tanto, es fundamental tener estrategias proactivas para evitar la aparición de estos fenómenos. Sin embargo, las herramientas de las que disponemos hoy en día, e incluso los modelos, los más convencionales, no son precisamente eficaces a la hora de predecir y de monitorizar en tiempo real estos fenómenos. En cambio, junto con el MPC y junto con los gemelos digitales, modelos heurísticos basados en el conocimiento pueden contribuir, en cierta manera, a predecir, tanto en tiempo real como en un tiempo horizonte dado, la ocurrencia o el estimar el riesgo de ocurrencia de estos fenómenos. Por tanto, en ADES proponemos un gemelo digital que tendría esta estructura y en la que se pueden identificar en el diagrama 3 grandes bloques. El primero de ellos es un centro de datos que se encargaría de la adquisición de datos a partir de la instrumentación de planta y de otras fuentes externas, de validación de estos datos y de reconstruir en caso que se detecte que estos datos sean anómalos o que estén ausentes y almacenarlos en una base de datos operacional. Esta base de datos operacional alimentaría los modelos que luego se integran dentro del gemelo digital y de los cuales hay diferentes que apuntan a diferentes retos de optimización dentro del proyecto. En primer lugar, tenemos un modelo integral de la planta desarrollado sobre una plataforma comercial y bien conocida, GPSX, que sirve para tener un conocimiento ampliado de la planta, así como servir de apoyo para los diferentes algoritmos de control que hacen después la labor de optimización. También contamos con un modelo híbrido que emplea simulaciones hidrodinámicas y extendidas con modelos biocinéticos para llevar a cabo una optimización de la agitación del reactor biológico. Y finalmente contamos con modelos heurísticos para llevar a cabo la predicción del riesgo de estos fenómenos microbiológicos que son perjudiciales para la correcta operación de la planta. Finalmente, hay un centro de control y de monitorización que es el encargado de llevar a cabo la optimización de la planta. Al mismo tiempo, recoge los resultados, los interpreta y muestra sugerencias de actuación a través de la interfaz de usuario. Al final, si esta herramienta, que está pensada como una herramienta de apoyo a la decisión, implica que es el usuario final, el jefe de planta, por ejemplo, el encargado de aplicar o no las diferentes sugerencias de actuación del gemelo digital. Nuestro caso de estudio, en el cual desplegaremos esta herramienta y la monitorizaremos durante un tiempo, es la depuradora de la Almunia, que da servicio a 8 municipios, está en la provincia de Zaragoza y que tiene una capacidad aproximada de unos 28.350 habitantes equivalentes. Durante este primer año y poco de proyecto en el que llevamos, las primeras tareas han tenido más que ver con desarrollos relativos al centro de datos, al análisis del caso de estudio, a la validación de herramientas y a llevar a cabo habilitar la conexión entre los sistemas de datos de la planta y a través de servicios en la nube para poder acceder a estos datos de forma remota. Durante el análisis de nuestro caso de estudio pudimos observar, como también se puede ver en esta gráfica de caudales, que existen 2 regímenes de caudales que son habituales en planta, uno con un caudal mucho mayor y otro con inferior. Esto se debe a que existen infiltraciones de aguas de riego durante periodos concretos del año. Esto en concreto ha supuesto un reto o algo que condiciona los desarrollos posteriores en el proyecto. ¿Por qué? Bueno, digamos que durante las etapas, por ejemplo, de validación de datos, la existencia de 2 curvas de caudal habituales y que son realmente diferentes pueden provocar que se generen más falsos positivos de los que tocaría a la hora de detectar valores anómalos. Por lo tanto, se determinó que era necesario incluir un sistema de clasificación contextual de datos que lo que hace es clasificar los datos en función del régimen de caudal en el que nos encontramos y de la franja horaria en la que está operando la planta. En cuanto a los desarrollos en modelización o los avances que estamos haciendo en la modelización, hemos validado la herramienta comercial de simulación GPSX que habíamos planeado utilizar, para el cual ha sido necesario además desarrollar una pequeña pieza de código que va embedida dentro del software. También se han hecho unos primeros modelos hidrodinámicos de los cuales las simulaciones hemos podido ver que los resultados se corresponden con observaciones en la realidad y finalmente se han dado también primeros pasos en el desarrollo de los modelos reducidos a partir de fangos activos que irán integrados dentro del Model Predictive Control. Como conclusiones de este primer año de proyecto, como había comentado, las infiltraciones de aguas de regadío resultan
un fenómeno, tiene un impacto significativo en los desarrollos del proyecto, habiendo hecho necesario incorporar un clasificador contextual de datos. Ha sido posible habilitar una conexión vía servicios en la nube entre los sistemas de información de la planta y los posteriores sistemas que incluirá nuestro proyecto o nuestro gemelo digital. Ha sido posible también adaptar GPSX a los requerimientos del proyecto y las primeras simulaciones hidrodinámicas muestran comportamientos que se pueden observar también visualmente en la propia planta. Respecto a los próximos pasos que vamos a dar, van a estar sobre todo vinculados al desarrollo de los modelos reducidos que irán integrados dentro del MPC, a hacer pruebas relacionadas con la validación de datos y de reconstrucción. Se hará una calibración del modelo desarrollado sobre GPSX y bueno, se planificará y ejecutará una campaña de validación para el modelo hidrodinámico. Y hasta aquí un poco la presentación del proyecto. Gracias. Muchas gracias, igualmente por ajustarte al tiempo previsto, que vamos bastante bien y nos va a permitir tener después unas preguntas y un poco de coloquio entre todos. Vamos a dar ahora la bienvenida a nuestro siguiente ponente, que leyendo su currículum, Eugenio Marín, tiene una ventaja y es que juega en casa, porque Eugenio es licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Investigación y Avances en Microbiología y doctor en Tecnologías del Agua, y todo esto por la Universidad de Granada. Tras un breve paso como investigador en la Universidad del Rey Juan Carlos, comenzó su actividad de investigador en el área de coeficiencia del Departamento de Innovación y Tecnología de FCC Aqualia, donde está actualmente. La ponencia de Eugenio, me la he apuntado bien para leerla porque es un poco larga. En español. En español, sí. Tecnología ánfora, escalado de carruseles anaeróbicos enriquecidos en bacterias fototróficas púrpura para el tratamiento de aguas residuales urbanas. Gracias por dejarme leerlo en español y lo siento por los traductores. Eugenio, cuando quieras. Lo primero de todo es daros los buenos días a todos. Gracias por la presentación. Es un verdadero placer estar aquí en este 25 aniversario de la Sociedad de Reutilización Española. Es un placer también volver a Granada. He vivido muchos momentos muy bonitos aquí, es un placer siempre volver aquí. Y nada, empezamos, os voy a contar sobre nuestro trabajo, el trabajo que estamos realizando en Aqualia, sobre la tecnología ánfora, que la tenemos patentada. Y bueno, el título, vuelvo a repetir, el escalado de carruseles anaerobios enriquecidos por bacterias fototróficas púrpuras para el tratamiento de aguas residuales domésticas. La tecnología ánfora es el núcleo central del proyecto Deep Purple, ¿vale?, en el que estamos desarrollando y validando una biorefinería multiplataforma, donde pasamos de tener bioresiduos a tener bioproductos, ¿vale? En el caso, como vais a poder ver en la diapositiva, tenemos dos vertientes, una con agua residual urbana y otra con la fracción orgánica de residuos sólidos municipales, ¿vale? La mezcla entre las dos potencia el crecimiento de las bacterias fototróficas púrpuras y tenemos la posibilidad de producir gran cantidad de biopolímeros como PHA, biofertilizantes ricos en polifosfatos, proteínas, hidrógeno. Hay un amplio rango de producción de biopolímeros. Las PPB son unas bacterias muy versátiles, ¿vale? Utilizan la energía solar, concretamente la energía infrarroja, lo utilizan para realizar su metabolismo y así asimilar o acumular tanto la materia orgánica como los nutrientes que hay presentes en el agua residual. Como veis en la imagen, tenemos 4 bioproductos finales, ¿vale? Tenemos biocosméticos a partir de la actoína que producimos. La actoína, que tiene un precio de mercado de en torno a 1.500 kilogramos, es 1.500 euros el kilogramo. Tenemos unos biofertilizantes de liberación lenta, que son muy asimilables por las plantas. Después tenemos la producción de materiales autorreparantes y la producción de bioplásticos a partir del PHA, que les damos uso, siempre un uso no alimentario. El proyecto Deep Purple comenzó en 2019, llevamos justo ahora 4 años, tuvimos una ampliación de 6 meses por pandemia y ahora tenemos otra ampliación de otros 6 meses. Somos 14 empresas, 14 socios de 6 países de frente
Y tenemos 3 demosites. Los 3 demosites están aquí en España, el demosite 1, que está en Linares, aquí muy cerquita, en Jaén, en el que tenemos una planta a escala demostrativa de unos 1.500 habitantes equivalentes, y también tenemos una planta piloto de recuperación de celulosa. El demosite 2, que está en Valdemín Gómez, en Las Dehesas, en Madrid, donde tenemos planta piloto de una hidrólisis térmica y la producción de estoína. Y el demosite 3, que está en Badajoz, que está justo hoy hemos empezado con la obra civil, así que esperemos que en 6-7 meses podamos hacer la puesta en marcha, que es una planta muy similar a la que tenemos en Linares, ¿vale? Con la salvedad de en Linares no tenemos exigencia de parámetros de vertido de nutrientes, pero en Badajoz sí. Entonces tenemos un método de afino después de los carruseles anaerobios en los que eliminamos nitrógeno y fósforo. Como os podéis ver en la imagen, hemos hecho un estudio, ¿vale? Un estudio teórico, igualando digamos, la disponibilidad de agua residual doméstica que tenemos en la ciudad de Linares. Para una población de 57.800 habitantes equivalentes, ¿vale? Produciríamos 14.450 metros cúbicos día de agua tratada con una calidad bastante buena. Produciríamos unos 1.200 kilogramos de biofertilizantes que tendrían un uso comercial y le podríamos dar un valor comercial. Pasaríamos de que la gestión del fango nos costara a que nos pagaran por ella, ¿vale? Y evitaríamos unos 5.780 kilos de CO2 al día por las emisiones que una EDAR convencional tiene, ¿vale? Si toda la biomasa generada la llevamos a digestión, producimos biogás y esto tenemos una cogeneración, produciríamos unos 17.340 kilovatios hora, ¿vale? Esto nos ayudaría a autoabastecer todas las necesidades energéticas de la planta y aparte tendríamos un excedente que podríamos descargar en la red y dar suministro eléctrico al 4% de la población de Linares. Y ahora os voy a contar un poco las peleas que hemos tenido con el escalado, que no han sido sencillas. Todo comienza con un viaje a Queensland, a la Universidad de Queensland, en Brisbane, en Australia, de nuestro jefe de área. Y allí el grupo de investigación lo que hacía es utilizar bacterias fototróficas púrpuras para la producción de proteína, ¿vale? Proteína para uso animal. Entonces dijimos, oye, si esto tiene tanta asimilación de materia orgánica y nutrientes, ¿por qué no lo utilizamos en agua residual? Bueno, pues hicimos unas pruebas a escala de laboratorio, como fueron también, todo fue muy bien todo. Utilizábamos agua sintética, agua residual de la Universidad de Rey Juan Carlos dopada con ácido acético, condiciones artificiales. Pues nos aventuramos y fuimos un poquito más a la escala, ¿vale? Ya nos fuimos a TRL5, teníamos una planta prepiloto, también en condiciones artificiales, con agua residual dopada. Y como también nos fue tan bien, dijimos, oye, si no ha ido todo bien en condiciones artificiales, en el medio real no puede ir tan mal, ¿vale? Entonces nos fuimos, nos llevamos la planta a la EDAR de Estiviel, en Toledo, y como fue tan bien, nos aventuramos con esa escala y con una superior, ¿vale? Y entonces aquí fue donde nos dimos de bruces con la realidad, ¿vale? En el momento que fue todo real, radiación real, agua residual real, condiciones reales, todo. En esta etapa aprendimos lo que no debemos hacer, ¿vale? Tuvimos problemas de flotabilidad de fango, problemas con sulfato reductoras, problemas con bacterias filamentosas, con oxígeno disuelto alto, pero bueno, empezamos a ajustar un poco las variables y al final conseguimos obtener los resultados que queríamos. Operábamos las plantas con un tiempo de retención hidráulico de 48 horas, con un parámetro de vertido de en torno a 30-40 miligramos litros de DQO, unos 10-15 miligramos litros de DBO, en torno a 10 miligramos litros de sólido total en suspensión y entonces incluso nos permitimos, desde Valdemín Gómez, desde Demosite 2, nos enviaron fracción orgánica hidrolizado de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y producimos una biomasa rica con un 43% en PHA, que bueno, eso los socios después lo utilizaron para hacer tanto la extracción para después la generación de bioplástico. ¿Vale? Y entonces, después de los buenos resultados muy prometedores,
Seguimos con el siguiente escalado, TRL78, en la ciudad de Linares. Ahí podéis ver en la imagen. Más adelante lo veréis un poquito más grande. ¿Vale? Tenemos unos fotobioreactores anaerobios que tienen una capacidad de tratamiento de 350 metros cúbicos día, que puede ser está en torno a 1.500 habitantes equivalentes, ¿vale? Y son condiciones reales, condiciones de iluminación real, alimentación real. Y como he comentado, justo hoy hemos empezado la obra civil del Demo Site 3, y va a ser un poquito es similar, pero va a ser un poquito más pequeña, y tiene una pequeña diferencia en el método de agitación para optimizar los recursos energéticos y bajar la necesidad energética un poquito más de lo que ya tenemos. La planta de Linares empieza la operación en agosto de 2022. La alimentamos con agua residual tras decantación primaria, ¿vale? Y bueno, al final tenemos una potencia instalada total simultánea de unos 7 kilovatios, ¿vale? Esto es una potencia total, ¿vale? Después hemos visto que es mucho menor, nos podemos ir a 4 o 5 kilovatios de consumo energético que tenemos. Como veis, bueno, empezamos la operación en modo batch, ¿vale? Para potenciar el crecimiento de las bacterias fototróficas. Y desde que empezamos la operación, desde que empezamos a alimentar los fotobioreactores, en todo momento hemos cumplido con parámetros de vertido de DBO, de QO y de sólido total en suspensión, ¿vale? Podéis ver ahí todos los puntos, todos los resultados están por debajo del parámetro de vertido establecido. Veis también una imagen de la calidad del vertido, del agua tratada. No supera las 10 unidades esfeleométricas, ¿vale? Es muy bajito. Hicimos una comparación con un fango convencional y es prácticamente similar, con un fango que utiliza cloruro férrico para la eliminación de fósforo y incluso teníamos un poquito menos de turbidez que el fango convencional, ¿vale? Entonces, como os comento, desde que comenzamos, el 100% de las veces hemos cumplido en parámetros de vertido. Hemos igualado los resultados que teníamos a escala piloto, a TRL5, con 30 miligramos litros de DQO, prácticamente nada, 10 de demanda biológica de oxígeno y otros 10 de sólido total en suspensión. La biomasa que producimos, las PPB tienen una capacidad de producción de 1 gramo de biomasa por cada gramo de DQO asimilado, ¿vale? Entonces producimos una gran cantidad de biomasa y esta biomasa tiene unas características muy especiales, ¿vale? Porque tiene un NPK, una relación nitrógeno-fósforo-potasio de 100-93-18 y un carbono-nitrógeno-fósforo de 100-24-23, ¿vale? Con estas propiedades, uno de nuestros socios está utilizando esta biomasa para hacer estudios agronómicos, ¿vale? Está sustituyendo un componente de su formulación orgánica que tiene, de su biofertilizante, por un componente que tiene un precio de mercado de unos 200 euros la tonelada y está sustituyendo ese 15% por biomasa PPB, ¿vale? La empresa, en este caso, como podéis ver ahí, nos certifica que tras un secado térmico, esta biomasa no es peligrosa, no es tóxica, está certificado por ello, ¿vale? Y a raíz tras el peletizado de esta biomasa, se hicieron pruebas agronómicas, primero a pequeña escala, con un 36% de incremento en el crecimiento de las plantas que se utilizaron y después se ha llevado a escala demostrativa en campo, ¿vale? Se está utilizando trigo de primavera, se está utilizando trigo de invierno, maíz. Incluso nosotros en Linares tenemos una pequeña parcelita que es donde vamos a hacer un estudio agronómico también. Nos vamos a ir más a la parte hortícola, vamos a utilizar lechuga y ya os veréis, ya si tengamos ocasión ya os contaré, ¿vale? Y como conclusión, tenemos un proceso de un consumo energético muy bajo, como he comentado, 4 o 5 kilovatios de potencia simultánea, que cumple con los parámetros de vertido requeridos y produce un biofertilizante que le podemos dar un valor añadido, un valor comercial, ¿vale? Entonces, por todo ello, creemos que la tecnología Ánfora ofrece una posibilidad real
para su implantación en poblaciones menores de 2, 3, 3.000 habitantes equivalentes. Nada, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es Uriol Carbó, que tiene 2 másteres en Ingeniería Biológica y Ambiental y es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante sus estudios de maestría estudió las ventajas de la tecnología de lodos activados de alta tasa sobre el sistema convencional de lodos activados. Actualmente dirige una planta piloto de lodos activados de alta tasa y AGS mientras realiza su tesis doctoral industrial en la empresa GS INIMA Environment en colaboración con la Universidad de Girona. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Solo era un máster, ¿eh? ¿Qué pasa que era...? Lo pone 2 veces en 2 años distintos, por eso se hizo 2. Lo digo por... Antonio es muy generoso y enseguida te titula otra vez. Gracias por la presentación. Voy a hablar de la tecnología Pronox y de fango aerobio granular para conseguir depuradoras sostenibles. Es una investigación que estamos realizando en INIMA en colaboración con Lèquia de la Universidad de Girona. Y como introducción, pues decir que las depuradoras convencionales, como sabemos, pues tienen elevados costes energéticos, ¿no? Tenemos un alto consumo en aireación en los lodos activos y tenemos producción de biogás, pero esta no está optimizada. Perdemos mucha materia orgánica en los lodos activos que pasan a CO2 oxidándose con las bacterias. Entonces, nosotros planteamos una nueva línea de agua, que es la que estamos investigando, con una primera etapa en sustitución a la decantación primaria, que sería Pronox. Pronox está basado en lodos activos de alta carga y lo que nos permite es redirigir mucha más materia orgánica que un decantador primario a la línea de fangos, con lo que podemos producir pues, más biogás. Seguidamente, el objetivo con el efluente de Pronox es aplicar la tecnología Anamox en la línea de agua. Anamox ya está desarrollada en líneas de retornos y lo que nos permite Anamox es que la nitrificación, en lugar de pasar de amonio nitrito y de nitrito nitrato, pues se quede solo parcialmente a nitrito, con lo que nos podemos ahorrar hasta un 60% del requerimiento de oxígeno en aireación. Entonces, si lo aplicamos además en la línea de agua, pues el ahorro ya es mucho mayor. Entonces, para conseguir aplicar estas Anamox en la línea de agua, pues esto se puede hacer con una etapa, con 2 etapas y, bueno, de varias maneras, ¿no? Nosotros planteamos un sistema de 2 etapas. Entonces, la primera etapa sería un reactor granular de nitritación parcial, donde conseguiríamos el amonio y el nitrito, para después alimentar este reactor Anamox. Entonces, los gránulos lo que nos permiten es desarrollar una biomasa, que sería esta de aquí de la foto, que en comparación con los flóculos convencionales, pues decantan mucho mejor, ¿no? Son agregados de bacterias de 1 milímetro más o menos y que pues tienen un comportamiento como de carriers, pero sin tener que añadir carriers. Entonces, simplemente comentar que en INIMA ya tenemos la Pronox, que es esta primera etapa desarrollado, y que ahora estamos aquí, ¿no? Desarrollando el reactor granular. A todo el proceso le vamos a llamar Programox y es lo que estamos trabajando en eso ahora. Entonces, con este esquema, lo que conseguiríamos es una depuradora que produzca mucho biogás. Entonces, aquí la reutilización sería del agua residual, la transformamos la reutilizamos para producir energía eléctrica. Y además, pues aplicando todo este proceso, lo que podemos conseguir son depuradoras con balance energético prácticamente pues, neutro o incluso, depende de cómo, pues positivo. Nos falta contabilizarlo bien, pero ahí está el tema. Entonces, lo que vamos a presentar ahora es esta primera etapa, después de Pronox, en que tenemos un efluente con poca materia orgánica, pero que aún tiene nitrógeno y fósforo. Y lo que hemos realizado es, pues tenemos esta planta piloto, que es este reactor, que básicamente es un SBR con distintas fases. Tenemos una primera fase de llenado-vaciado,
sin variar el volumen, es decir, es un SBR a volumen constante. Alimentamos el agua sucia por abajo y el efluente sale por arriba. Entonces tenemos fases anaerobias y fases aerobias y finalmente un tiempo de decantación. Los objetivos: conseguir biomasa granular a partir de flóculos con un efluente como es el de Pronox, que tiene pues poca materia orgánica, eso ya es un reto. Y luego pues conseguir la nitritación parcial en la línea de agua de una depuradora, que pues esto no está aplicado a escala real. La planta piloto pues es un reactor de unos 800 litros, tenemos ya 600 días de operación, está en la depuradora de La Garriga, cerca de Barcelona. Ahí aprovecho para agradecer al consorcio del Besós Tordera, que nos están por aquí, pero que nos han facilitado sus instalaciones. Y bien, del inóculo pues hemos utilizado pues fangos activos convencionales. Simplemente aquí tenemos un poco las características del influente de la planta piloto, que pues vendrían a ser parecidas a las de la salida de un primario. Las tres estrategias que hemos seguido para granular, la primera era simplemente con la purga del efluente. Es decir, como aplicamos un caudal de alimentación por abajo del reactor, esto supone una velocidad ascensional a lo largo del tiempo en el reactor, y el lecho de fango decantado pues se va expandiendo hasta que pues al final pues nos terminaba saliendo por el efluente. Y bien, ahí podíamos pensar que pues esto nos llevaría a conseguir seleccionar la biomasa que decantaba mejor, ¿no? Y desarrollar granulos. También probamos de purgar después de 10 minutos de decantación a una altura determinada, y finalmente una última purga al cabo de 30 minutos de la parte superior del lecho de fango, una purga ya muy selectiva. Con la primera estrategia, que fue el periodo 1, de unos 300 días, conseguimos concentraciones en el reactor de hasta 8 gramos litro, con un índice volúmetro de fangos de prácticamente de 30 mililitros por gramo, ¿no? Entonces esto es una sedimentabilidad muy buena y prácticamente ya pues características de reactor granular. Aquí podemos ver una imagen de estos gránulos que se desarrollaron en este primer periodo. Eran gránulos pues fuera de lo convencional, ¿no? Eran peludos y muy grandes, pero pues estaban mezclados con flóculos y teníamos un reactor pues con mucha biomasa y que decantaba muy bien. Sin embargo, al llegar el invierno, como es aquí a 15 grados, pues perdimos esta biomasa, perdimos la sedimentabilidad y lo perdimos. En cuanto a nitrógeno y fósforo, curiosamente obtuvimos en el efluente pues solo nitrito, no íbamos a nitrato, cosa que no esperábamos, y estudiando un ciclo de operación lo que vimos es que en el reactor, en las fases aerobias, formábamos altas concentraciones de ácido nitroso libre, free nitrous acid, que es inhibitorio para la formación de nitrato, ¿no? Y eso se daba simplemente porque el agua de La Garriga tenía poca alcalinidad y permitía pues, que el equilibrio entre el nitrito y el ácido nitroso pues, estuviese desplazado hacia ácido nitroso, lo que nos sirvió de estrategia de control para conseguir tener solo nitrito y en la línea de agua. En cuanto al fósforo, pues como vemos, al desarrollar gránulos en SBR nos facilita la formación de las bacterias PAO. Y como podemos ver aquí, el fósforo pues, nos entraba pues, a 4 o 5 y nos salía a menos de 2, ¿no? Durante 300 días. O sea, además, con este proceso no hay que añadir férrico o parece que se pudiera añadir menos, ¿no? Como perdimos los gránulos, pasamos a esta segunda estrategia de purga al cabo de 10 minutos, ¿no? A ver si conseguíamos pues, lavar los flóculos y retener gránulos, pero hicimos una purga demasiado poco selectiva, lavamos mucha biomasa, nos quedamos a medio gramo litro prácticamente y desarrollamos este tipo de flóculos como filamentosos que no nos servían. Perdimos nitrificación y eliminación de fósforo porque estábamos sin biomasa. Finalmente, con el último periodo, añadimos esta purga selectiva, es decir, después de la fase de decantación de 30 minutos, purgamos de la parte superior del lecho de fango decantado, ¿no? Y eso nos permitió ser súper selectivos, conseguir concentraciones de biomasa de hasta 14 gramos litro y después de 6,
con un índice volumétrico de 20 y con estos gránulos que podemos ver aquí, que estos ya sí se parecen más a los de, pues de la literatura, los de Nereda, que son los principales que lo tienen desarrollado. Y en cuanto al nitrito, recuperamos nitritación, es decir, el tema del phenidrous acid se quedó ya como pues, la causa por esta nitritación, y aquí sí que perdimos las PAO, la eliminación de fósforo biológica. Pero creemos que sabemos por qué, porque en este periodo el tiempo de retención celular de la biomasa era muy elevado. Y esto, pues hay artículos que dicen que va en contra del desarrollo de las PAO, ¿no? Entonces, ahora uno de los pasos que vamos a hacer es mirar con estos gránulos, controlar el tiempo de retención más bajo y a ver si recuperamos la eliminación biológica de fósforo. Finalmente, las conclusiones son que la purga selectiva de la parte superior del lecho de fango decantado pues es la clave para granular, que pues dicho así, presentado rápido, pues parece trivial, pero pues necesitas para llegar a esa conclusión 600 días de operación en la planta, que la nitritación en la línea de agua se puede conseguir con el phenidrous acid, que o sea, eso tampoco es trivial porque la concentración de nitrógeno en la línea de agua es muy baja y pues necesitas un pH bajo para llegar a las concentraciones de este ácido para que te inhiba, ¿no? Y pues en el caso de la garriga lo hemos conseguido sin tener que añadir químicos, pero si tienes un agua con más alcalinidad, pues quizá tengas que añadir sulfúrico o lo que sea para bajar la alcalinidad, ¿no? Y finalmente, pues que hemos podido dar los primeros pasos en la tecnología en Programox de GS Nima y en conjunto con Lequia, y que ahora pues estamos ya con el diseño y construcción de la última etapa Anamox para ver si podemos ya pues cerrar toda la línea de agua y dar el paso a la gran escala. Así que bien, muchas gracias de nuevo a Lequia por la colaboración, al consorcio del BESOS y al CDTI por haber financiado el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriol. Recordaros nuevamente que podéis votar en la aplicación. Me imagino que ya todos lo habéis descargado. Se llama Eventool y ahí tendréis el programa, los distintos currículums de los ponentes y todas las ponencias y una zona de votación al final de cada ponencia donde os agradeceríamos vuestra colaboración para luego dar el premio a la mejor ponencia. Vamos a ir con la penúltima presentación de esta mañana, que está a cargo de Livia Méndez. Livia es doctora en Agua y Desarrollo Sostenible e Ingeniería Química. Tiene máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua y es doctora en Agua y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Alicante. Es especialista en desalinización y reutilización de agua y actualmente trabaja como investigadora en el Departamento de I+D de Aqualia. Nos va a hablar acerca de las membranas biomiméticas en el tratamiento de agua potable. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días aún, ¿no? Bueno, como muchos sabéis, la provincia de Almería es la más árida de toda España y Europa. Y bueno, las precipitaciones en esta provincia no suelen ultrapasar los 300 milímetros al año. Con eso hace falta que la búsqueda de otras fuentes de agua, como el caso de las aguas subterráneas. Pero el inconveniente que estas aguas pueden tener es que muchas veces pues, hay ciertos contaminantes, ¿no?, que hacen con que este agua no tenga que pasar por un pretratamiento, ¿no? En el ponente almeriense, que es donde se realizó este estudio, el principal contaminante que hemos detectado es la elevada concentración de fluoruros. Bueno, los fluoruros en elevada concentración pueden causar daños a la salud de las personas, por lo que su límite está establecido en 1,5 ppm.
Además de los fluoruros, se verificó también nitrato y sulfato elevados. Bueno, no están por encima del límite, pero rozando. Entonces, la idea para este estudio era buscar una tecnología que pudiera eliminar con bastante eficiencia los fluoruros y además disminuir los nitratos y los sulfatos. Entonces, algo con una tecnología de alta calidad y además con bajo consumo energético. Con esta problemática llegamos a las membranas biomiméticas, que además es una vertiente bastante innovadora. Pues, ¿qué son las membranas biomiméticas? Básicamente son membranas que lo que intentan es reproducir las membranas biológicas, ¿no? Y lo que hizo Aquaporin, que es quien fabrica estas membranas, pues Aquaporin lo que hizo fue incorporar a las membranas de osmosis inversa la proteína aquaporina, que lo que hace es crear canales naturales de recuperación de agua, reteniendo así sales y contaminantes. ¿Qué ocurre? Que al crear estos canales naturales se consigue una filtración a una menor presión. Para este estudio seleccionamos 3 modelos de membranas biomiméticas fabricadas por Aquaporin, que es la Clear Eco, la Clear Ultra y la Clear Plus. Bueno, que está aquí como DWRO, pero es la Clear Eco. Este es el piloto en que hicimos las pruebas. Como veis, abajo en la tabla tenéis la especificación de las membranas. Las membranas son exactamente iguales de tamaño, son de 8 pulgadas a las membranas de osmosis inversa convencionales. En este caso, las 3 tienen 41 metros cuadrados y para este tipo de agua, pues seleccionamos estas 3 para básicamente encontrar la que mejor elimina los fluoruros para este caso en concreto, ¿no? Bueno, un esquema básico de la planta, igual que todas de osmosis, pues tiene una bomba de baja, su filtro de cartucho, una de alta y elemento filtrante, ¿no? Exactamente igual toda la instrumentación, la planta está totalmente automatizada, ¿no? Bueno, con todas las membranas, las 3 membranas que hemos probado, el agua de alimentación estuvo más o menos por 800 microsiemens, la conductividad del agua, el redox en 210 y la temperatura en 19. Bueno, aunque no está el pH cerca de 8, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Pues fijamos el caudal para los 3 modelos en 1,45 metros cúbicos hora y con este caudal fijo, lo que se consigue para los 3 modelos es un flujo de 35 LMH. Claro, es una conversión de 15% porque es un único módulo de membrana, el banco de pruebas. En la gráfica de abajo podéis ver cómo ha evolucionado la presión en este periodo de pruebas. Con la Clear Plus se estabilizó en cerca de 7,5, la Clear Ultra en cerca de 6,3 y la DWRO, que es la Clear Eco, en aproximadamente 6. ¿Vale? ¿Qué hemos visto con respecto a la calidad de agua? Con respecto a sulfato y nitrato, que es lo que más nos interesaba eliminar en este caso, hemos visto elevadas eliminaciones, sulfato por encima del 98%, el caso del nitrato elevados también. Bueno, la Clear Eco tiene una eliminación algo un poco más baja, pero aún sigue siendo 90%, que es una eliminación bastante buena. Con respecto al rechazo de sales basado en conductividad eléctrica, pues todas han rechazado más de 80%, 98% de sales, ¿vale? Con respecto a nuestro principal objetivo de los fluoruros, los 3 modelos de membrana presentaron muy elevadas eliminaciones de fluoruro, por encima del 98%, atendiendo perfectamente nuestro objetivo, ¿no? En conclusión, en
hemos visto que por calidad todas han alcanzado el objetivo que teníamos planteado, principalmente con respecto a los fluoruros, por encima del 98%. El nitrato y el sulfato también eliminan muy bien. Con respecto a los fluoruros, en todas las membranas hemos detectado valores por debajo de 0,03 ppm en el agua filtrada. Entonces, para este caso, seleccionamos las dos membranas, la DWRO, que es la Clear Ultra, y que es la Clear Eco, y la Clear Ultra, debido a su menor consumo energético, siendo que ambas llega a la calidad requerida, ¿no? Con eso, deciros que las membranas biomiméticas están perfectamente atiende a la calidad, ¿no?, que hemos planteado, y que ahora, en este caso, a raíz de este estudio, se hará un escalado de la tecnología con el reto de probarlo a larga escala y empezar a ver todo el tema de ensuciamientos también que conlleva, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quería agradecer especialmente al servicio de Aqualia, que sin ellos no sería posible eso, y por supuesto a Aquaporin por todo el soporte. Muchas gracias. A continuación, nuestra última presentación corre a cargo de Lidia Sáenz García, que es jefa del área de fomento de la innovación en la subdirección de I+D+I del Canal de Isabel II, con 20 años de experiencia en la compañía. Gestiona proyectos de investigación e innovación relacionados con la monitorización y calidad del agua y la economía circular y la transformación digital, y coordina varios proyectos como son de tipo Horizon Europe, que como son LIFE y doctorados industriales. Es licenciada en Ciencias Ambientales, máster en Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales y técnico de Seguridad Alimentaria. Adelante, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Yo quería presentaros un proyecto LIFE que estamos haciendo en un consorcio en el que participa Canal de Isabel II. Normalmente es por todos conocidos que el tratamiento de aguas residuales suele estar basado en estos procesos aeróbicos de tratamiento de fangos activos, y en estos procesos hace falta una adición de oxígeno y es uno de los principales consumidores energéticos de las compañías de las utilities de gestión del agua. En el caso, por ejemplo, de Canal de Isabel II, en el año 2021, el proceso de depuración consumía alrededor del 54%, de la energía consumida por toda la empresa. Y de la parte de depuración, más del 60% procede de estos procesos de fangos activos. Normalmente las depuradoras de gran tamaño tienen después un tratamiento de fangos, ¿no?, una digestión de fangos, que permite la obtención del biogás, y con esto se equilibra un poco y se compensa ese consumo energético, de forma que estamos produciendo un biogás para autoconsumo. Pero normalmente en las depuradoras pequeñas esto no ocurre. ¿Por qué? Porque las tecnologías de escala pues, no permiten la implementación de estos digestores anaeróbicos de fangos. Pues bien, en este contexto, tal y como había comentado también nuestro compañero Oriol, nos orientamos hacia otro modelo de depuradoras en el que dejen de ser consumidoras de recursos y generadoras de residuos, para tener unas instalaciones como biofactorías que produzcan residuos de valor y que generen energía, ¿vale? En este contexto os presentamos el proyecto LIFE Zero Wastewater. Está financiado por la Unión Europea y se está implementando en un consorcio de 6 empresas. Participan Canal, Aqualia, la Universidad de Santiago, la de Valencia, WMS, que es una austríaca, y Simbiente, que es portuguesa. ¿Qué pretende el proyecto? Intenta ser una solución disruptiva con generación energética y que sea
útil para aquellas poblaciones menores de 50.000 habitantes equivalentes que habitualmente no tienen estas digestiones de fangos aerobios, ¿vale? Anaerobios. Para ello, el proyecto empezó en el 2020 y actualmente hemos estado en fase de diseño y construcción de una demo site que se ha implementado en Valdebebas, que está al lado del aeropuerto de Madrid. La tecnología consta de un proceso de 3 tecnologías distintas. Primero hay una NMBR, después hay una nitrificación parcial ANAMOX, como la que comentaba nuestro compañero Oriol, y después un módulo de recuperación de fósforo. En el primer módulo es el reactor ANMBR, es una tecnología que está desarrollada por la Universidad de Valencia y entonces lo que consigue es tener un tratamiento anaeróbico en vez de aeróbico de las aguas residuales. Para mejorar el proceso anaeróbico vamos a incorporar también una fracción de residuo sólido urbano, la fracción orgánica de residuo sólido urbano. Como sabéis, hay unas normativas nuevas que obligan a la separación de esta fracción de residuos y en grandes poblaciones ya se está separando, pero no se está valorizando. Pues bien, para la mejora del proceso de eliminación de la materia orgánica de forma anaeróbica, introducimos fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y los valorizamos en forma de biogás. ¿Qué ocurre? Estamos valorizando la materia orgánica del agua, ya no de los fangos, ¿vale? Esto supone una mejora tanto del proceso como energética, de obtención del biogás desde el agua residual. Después, una vez eliminada la materia orgánica alrededor del 90-95% en el reactor anaeróbico, pasamos por unas membranas para intentar eliminar cualquier tipo de sólido en suspensión o materia biológica que haya podido salir en el efluente de la NMBR y pasamos a un módulo de nitrificación parcial ANAMOX. ¿En qué se diferencia, nos lo ha explicado un poquito antes Oriol, del proceso convencional? En el proceso convencional tenemos una parte aeróbica por la que pasamos el amonio a nitrito, el nitrito a nitrato con adición de oxígeno y después en la fase anaeróbica pasamos de nuevo a nitrito y a nitrógeno gas. Aquí estamos generando unos gases que normalmente no se están midiendo, no se están controlando en las depuradoras, pero que son hasta 300 veces más contaminantes que el CO2. Entonces, estamos empezando a tener una especial consideración con estos óxidos de nitrógeno. En el sistema ANAMOX lo que ocurre es que hay una nitrificación parcial previa a nitritos, pero sin pasar hacia la fase de nitratos, por lo tanto ahorramos la adición de oxígeno necesaria para esa parte, pasamos con las bacterias ANAMOX a nitrógeno gas, de forma que evitamos las emisiones de óxidos de nitrógeno y disminuimos la materia orgánica requerida, porque en el proceso habitual, para mejorar el rendimiento, es habitual que tengamos que añadir algunos compuestos orgánicos para mejorar el proceso. En este caso, no sería necesaria esa adición y, además, evitaríamos gases de óxidos de nitrógeno y adición de oxígeno. Bien. Habrá después un módulo de recuperación de fósforo, es decir, una vez que ya el agua sale sin nitrógeno, hay una recuperación de fósforo en el que tenemos 3 columnas en las que estamos probando distintos materiales absorbentes del fósforo, ¿vale? Para su recuperación después para una aplicación como fertilizante. Y al final hay un módulo de análisis y sistema de control sistemático de materia orgánica. Todo ello permite una gran flexibilidad porque son módulos independientes de los que se puede extraer agua de distintas calidades, de forma que podemos tener agua libre de nitrógeno y fósforo para aplicar y reutilizar en agricultura en aquellas zonas en las que no se permita zonas sensibles a fósforo y nitrógeno, o podemos tener agua solo con nitrógeno o podemos tener agua solo con fósforo, o hacer mezclas. Brevemente y por concluir, presentamos una solución
distinta, pasamos del tratamiento aeróbico a un tratamiento anaeróbico y unas bacterias Anamox. Son unas tecnologías desarrolladas por Valencia y por Santiago de Compostela que estamos implementando porque dan muy buenos resultados. Estamos iniciando ahora las pruebas de la planta piloto, por lo tanto todavía no os podemos presentar resultados, pero las primeras conclusiones a las que llevamos son muy positivas, consiguen una mejora de la calidad del agua. Vamos a dar una solución a fracción de residuos sólidos urbanos, que actualmente no se están valorizando. Lo vamos a valorizar con la materia orgánica del agua residual y vamos a conseguir un modelo de depuración que, en lugar de consumir energía, va a producir energía. Más del 150% de lo que se está consiguiendo en las plantas tradicionales. Vamos a tener distintas calidades del agua para poder aplicarlas en distintas zonas en función de los requisitos de agua regenerada para uso agrícola, y se reduce también el consumo de productos necesarios en el tratamiento convencional. Esto es todo, muchas gracias. Si tenéis cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, se abre ahora, tenemos como 30 minutos para preguntas, así que podemos explayarnos en preguntas. Cada pregunta, que se sepa quién va dirigida y quién la está preguntando en ese momento, que se identifiquen. Yo puedo empezar, si nadie se anima yo. Pues venga, que aquí no. Daniel Prats, Universidad de Alicante. Vamos a ver, yo quisiera hacer una pregunta al tema de desalación en profundidad. Javier Sanchís, si está por ahí. Vamos a ver, yo creo que es un tema muy interesante que puede resultar, pero siempre surgen dudas en función de los resultados, y para eso precisamente se está haciendo la investigación. Sin duda va a haber un menor consumo energético, sin duda, pero hay otros temas que hay que resolver, como son pues, la distancia al transporte del agua, los materiales, y yo quiero preguntar específicamente por factores de riesgo. Me imagino que puede haber temporales, eso está previsto, supongo, y una cosa que me gustaría saber también cómo lo vais a resolver, que es el vandalismo que puede haber con los habitantes que haya 500 metros de profundidad, que también es un tema que habrá que resolver. Lo que haya por ahí, no sé si la fauna está controlada. Sí, gracias Daniel por la pregunta. A ver, nosotros la desalación en profundidad la hemos planteado en dos niveles, por decirlo así, tanto onshore como offshore. El tema, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el tema de onshore, dentro de tierra, el vandalismo no está controlado, estaría dentro de una instalación cerrada. Tiene riesgos, por supuesto, estás haciendo un sondeo 400 metros de profundidad, hacer un sondeo no es una cosa predecible, puede tener arrastres de arena, hay riesgos, puede haber desprendimientos, nos podemos encontrar con una serie de problemáticas. El tema de offshore, tema de las corrientes marinas, sufrimos muchísimo, tuvimos que ir a aplazar varias veces los intentos de llevar esa instalación al punto donde queríamos. Y es un punto en las Islas Canarias, los 400 metros los encontramos relativamente cerca de la línea de costa. Fuera de las Islas Canarias puede ser muchísimo más. Por ejemplo, se intentó en la zona de Alicante, imposible, los 400 metros te tienes que ir, vamos, muy lejos. Hacerlo offshore, ahí está el tema de la línea eléctrica, cómo suministras energéticamente la instalación desde tierra, desde un aerogenerador, tal. Cómo te llevas el agua permeado por el fondo marino, es decir, esas serían inconvenientes. ¿Qué tipo de materiales estás utilizando, como dices, a 400 metros de profundidad que los dejas ahí? ¿Qué calidad van a tener esos
está Consor tener un permiso para hacer una perforación, permiso de costa, permiso de la Confederación, permiso de minas, permiso del ayuntamiento porque estás haciendo una obra, son unos plazos muy largos y además costosos. Hacer un sondeo es un tema caro e incierto, como he dicho al principio. El sondeo nunca se sabe cómo lo vas a montar. Gracias. Acá, desculpa. Sandro Hansen, de Sinalta. Queria fazer uma pergunta para Lívia. Acá. Por las membranas biomiméticas, ¿cuál es la ventaja? ¿El costo es más bajo? Hay los resultados de la mejor calidad de agua, pero ¿y el costo? Bueno, la ventaja está principalmente en el menor consumo energético, comparada con membranas de osmosis inversa convencional, ¿vale? Cuanto al coste, es más barata que muchas. Sí que es verdad que tenemos un acuerdo de colaboración con Aquaporin y sí que hemos encontrado oportunidades muy competitivas. Yo tengo una pregunta para don Javier Arrieta. Con el tema del cobre, en el agua de mar, la media, normalmente, por lo que yo sé, está en 0,05 microgramos por litro de contenido en cobre. Con esto hablabas de que ibas a añadir hasta 30 microgramos por litro. Esto, consecuentemente, tendrá su reflejo en el permeado. ¿Han considerado esto? Porque el cobre puede ser perjudicial para la salud, ¿no? Sí, no, gracias Antonio. No, de hecho no es perjudicial, ¿no? Es hasta necesario. Al final el cobre es un oligoelemento como el hierro, ¿no? Y lo necesitamos, ¿no? La OMS creo que establece una dosis de 2 miligramos por día, por persona y día, y el límite de aguas potables creo que ahora está en 2 mililitros, 2 miligramos por litro, ¿eh? Nosotros estamos aquí hablando de dosis muy inferiores, ¿no? a eso. De todas maneras, las membranas son muy efectivas en el rechazo de cobre. Hemos tenido permeados todos por debajo del límite de detección de 1 microgramo, salvo una vez que dio 1,3 microgramos. Pero aún así, el cobre es un oligoelemento. Lo que pasa es que a nosotros no nos llega en forma ionizada, nos llega en forma de quelatos con materia orgánica y es necesario para nuestro organismo. O sea, no es un problema. Muy bien, muchas gracias. Mientras que pensáis más preguntas, yo quería preguntarle a Elena Zuriaga, que nos ha hablado de la tecnología esta innovadora para reutilizar el agua. Habéis hecho pruebas con agua residual urbana. Me gustaría saber si también sería aplicable para aguas industriales y qué limitaciones puede tener la tecnología respecto a metales o otros contaminantes que nos podamos encontrar en las aguas industriales. Hola, pues sí que hemos hecho algunas pruebas a nivel sobre todo de laboratorio y hemos hecho análisis de potencial de biometanización. La tecnología sí que se vería favorecida con incrementar la materia orgánica, por eso ahora en esta fase que hemos terminado con este proyecto LIFE estamos viendo cómo poder replicar esta tecnología con otro tipo de aguas para poder incrementar sobre todo la producción de biogás. La limitación que tiene esta tecnología y cualquier tecnología de microalgas, sobre todo es a niveles de espacio, de requerimientos de espacio. Entonces, a nivel de tratamiento de aguas urbanas, pues siempre tendría que ser para una depuradora pequeña o mediana, pero a nivel industrial, que genera mucho menos caudal de agua, pues pensamos que sí que podría ser interesante. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Javier. Bueno, sí, Javier Arrieta.
de cada agua, ¿no? Quería hacer una pregunta respecto a las dos ponencias que ha habido en el que se hablaba de tratamiento ANMBR o de tratamientos anaerobios, granulares o en cualquier caso tratamientos anaerobios, ¿no? Seguidos de Anamox. Bueno, tanto el Anamox como los anaerobios son mesófilos y en aguas residuales urbanas ya sabemos que la temperatura, bueno, pues es la que es, ¿no? Y cambia a lo largo del año. Y esto en relación con el metano, ¿no? Se ha hablado del metano disuelto, que efectivamente cuanto más fría es el agua, mayor es la solubilidad del metano, hablabais del 70%, incluso puede llegar a ser más. El metano es un gas con mucho peso de efecto invernadero, que es mucho más que el CO2, ¿no? Y al final este metano, si no lo desorbes, que también se ha mencionado esa opción, pues va a tener un peso muy importante porque genera una huella de carbono muy superior a la del CO2, ¿no? Quería saber si esto se ha tenido en cuenta o qué opciones hay para minimizarlo, ¿no? Por allí quieren responder. Bueno, por lo que hace a la tecnología que estamos desarrollando en INIMA, o sea, decir que el tratamiento de la materia orgánica no es anaerobio, es aerobio. El Pronox, el lodo que se basa en la tecnología de lodos activos de alta carga, es un reactor de lodos activos convencional, pero operado a alta carga, es decir, a un tiempo de retención celular y hidráulico bajo, pero es aerobio. Entonces no hay producción de metano en nuestro tratamiento. El único reactor anaerobio es el Anamox. Y en cuanto a la otra ponencia, pues creo que debería responder Lidia. Bueno, en nuestro caso sí que usamos el ANMBR, el anaeróbico, para la eliminación de la materia orgánica en una primera fase y bueno, el objetivo es precisamente eso, el valorizar la materia orgánica en forma de biogás y autoconsumirlo posteriormente en la instalación, una vez quemados los motores. No sé un poco cuál era el que quedase en el agua, ¿no? En el que quedase en el agua. Sí, sí. Sí, claro, no, el objetivo es hacer las pruebas necesarias para la necesidad de calentamiento o no y la recuperación de la mayor parte del biogás posible. Se están obteniendo rendimientos de hasta el 90% de valorización de forma de biogás en gas, no en el agua. Entonces, claro, sí es un poco el objetivo obtenerlo en forma de gas y reutilizarlo. Bueno, Silvano, Universidad de Alicante, Compañía de Agua y Vertidos de Ceará, Brasil. Una pregunta acerca de desalación de profundidad. ¿Habría viabilidad ya para aplicación en plataforma de extracción de petróleo, de crudo, de esa tecnología para producción de agua que sea de proceso, agua industrial, que sea de agua para consumo en plataformas? Se já há viabilidade para aplicação em escala em plataforma de extração de petróleo no mar, a produção de água que seja de processo industrial, que seja para consumo próprio das plataformas. A ver, efectivamente tiene que haber los 400 metros. A partir de ahí es cuando se produce el fenómeno físico. A ver, con menos, si tuvieras 300 metros, el recobro que estamos hablando del 30%, pues bajaría al 20%, menor presión, menor recobro, hasta que al final no tendrías nada. En una plataforma petrolífera sí que sería válido, obviamente. Si tienes esa profundidad, en función de donde esté, los problemas que estamos diciendo,
las inconvenientes del offshore, que sería el suministro eléctrico desde tierra, no lo tienes, y luego el llevar el permeado de la tubería por el fondo marino, no lo tienes. Te estás ahorrando los dos problemas que hay. Lo mismo que si dijéramos, igual en plataformas petrolíferas, que es un sitio ideal para ponerlo, si tuviéramos algún sistema de aerogenerador profundo en el mar, pues lo mismo, si tienes allí la energía y el consumo, pues un sitio ideal para el sistema. Luego, ¿cómo evolucionará con el tiempo en función de la fauna marina que comentaba Daniel? Es un tema a tener, a estudiar con detalle. Gracias por la pregunta. Sí, buenas tardes. Bernat Alcalde, de GSI Nima. Tenía una pregunta sobre la presentación del proyecto LifeAmia. En la presentación se comenta sobre la eliminación y las ventajas con los contaminantes emergentes, y mi pregunta era si se ha llegado a estudiar sobre las 3 etapas, pues esos contaminantes emergentes, cómo se consiguen eliminar frente a un proceso convencional, o, bueno, pues eso, si en cada una de las 3 se ha analizado esa eliminación. Hola, sí que lo hemos analizado etapa por etapa. La etapa biológica reduce, pero es la que menos apenas reduce, sobre todo los compuestos más recalcitrantes como es el diclofenac. Las microalgas sí que eliminan, de hecho en la tabla, si queréis luego te puedo compartir datos. Las microalgas, sobre todo también el efecto del sol también nos ayuda a oxidar este tipo de moléculas, pero sobre todo es la oxidación avanzada la que realmente consigue eliminar los compuestos emergentes frente a un tratamiento convencional de fangos activos que no está diseñado. Los tratamientos que tenemos actualmente no están diseñados para eliminar contaminantes emergentes. Sí que eliminan algunos, pero no la mayoría de ellos. Yo quería preguntar a Eugenio Marín, para que no se vaya sin pregunta, si esta tecnología de los carruseles anaeróbicos podría llegar a sustituir a los fangos activos en las depuradoras. Bueno, al final nosotros como empresa, y como tenemos un proceso que es bastante joven, solo tiene 8 años, ¿vale?, desde que empezamos a realizarlo, hacemos siempre la comparación, siempre la hacemos con fango activo, con otro tipo de proceso, también sobre todo ajustado a nuestra escala, ¿vale? Entonces sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, hemos tenido un mayor potencial de biometanización de nuestro fango que un fango activo convencional. Tenemos mejor floculación, pero al final nosotros no dejamos de... Somos un proceso extensivo, ¿vale? Aunque estamos muy justos, estamos en el límite del proceso intensivo-extensivo, porque tenemos un ratio de entre 1,1 y 1,2 metros cuadrados por habitante equivalente. Somos un proceso extensivo. En pequeñas poblaciones sí que podemos competir, pero si nos vamos a una escala de 60-70.000 habitantes, ni podemos ahora ni creo que podamos. Gracias. Hola, Oriol Carbó de GSI Nima. Tengo una pregunta para Lidia Saez, que es que has comentado que vais a aplicar la nitrificación parcial y Anamox en una línea de agua, y me pregunto que a qué temperatura lo vais a probar, porque es decir, a menos de 20 grados es donde se sabe que empiezan a salir los problemas de control del proceso, ¿no? Y también quería preguntar si vais a mirar las emisiones de N2O de este reactor, porque has dicho que aplicando Anamox pues se reducían estas emisiones,
y simplemente para saber si preveíais pues, demostrarlo con una medición de estos gases y cómo lo prevéis hacer. Sí, efectivamente, vamos a hacer análisis de gases. En principio, actualmente tenemos todo el tren con protección térmica, pero se está valorando la necesidad de calefactar, ¿vale? Y sí, analizaremos todos los gases porque es una de las principales preocupaciones y también demostraciones, ¿no? El ver en qué medida y en qué porcentaje real se disminuye la emisión de estos óxidos de nitrógeno. Antes de cerrar la sesión quería recordar que esta sesión no es solo son estas presentaciones, sino hay una sesión de póster asignada a ella y los cuales podemos pasar a verlos ahora antes en el tiempo que nos queda antes del almuerzo. Los pósters que hay son de Eva Mena de Aquatec, que habla de Life Conquer, cerrando el ciclo del agua, nutrientes y gestión de recursos para riego. Alejandro Caballero Hernández de BioAzul, que es un estudio para la evaluación de los procesos de reutilización y reciclaje de componentes y membranas de ósmosis inversa en Canarias y Macaronesia. Carlos Benito de la Vigema, que habla de economía circular y sostenibilidad, minimización in situ de residuos peligrosos. Federico León de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que habla de una propuesta para determinar la huella de carbono y ecológica de las plantas desaladoras de agua de mar por ósmosis inversa, considerando el mix energético, y habla de un caso de estudio para las Islas Canarias. Luego está Teresa Pérez de la Universidad de Sevilla, que habla de la huella de carbono en el tratamiento de aguas residuales urbanas en territorios periféricos o insulares, ejemplo en análisis de Canarias, fase 1 de inventario. Alexis López de la Universidad Politécnica de Valencia, que presenta un estudio para la recuperación y valorización de compuestos fenólicos procedentes de residuos de vinazas de la industria enológica mediante tecnología de membranas. Y por último, Isabel María Requena, de CIEMAT, en la plataforma solar de Almería, que habla de la influencia de la configuración interna en el rendimiento de módulos piloto de destilación por membrana operando a alta salinidad. Por mi parte, muchísimas gracias a todos los ponentes, lo hemos hecho perfectamente en tiempo. Y muchas gracias a todos los que hemos participado aquí, los presentes y por todas las preguntas interesantes que ha habido. Cedo la palabra a mi compañera amiga. Pues nada, agradeceros que habéis aguantado aquí hasta el final de la jornada. Dejamos un tiempecillo para ver los pósters, que son muy interesantes porque en este congreso ha habido tal cantidad de presentaciones que no todas han podido ser orales, lamentablemente. Y ahora después, en unos 10 minutos así, tendrá lugar lo mejor del día, que es el buffet en la terraza, donde podremos degustar algunos manjares. Muchas gracias a todos.